Lo están borrando sin avisarle. Jack Doan ya no recibe informes, no entra en reuniones y hoy vio su nombre desaparecer del sistema interno de Alpine, mientras todos miraban para otro lado. Nadie lo echó, pero ya no lo llaman. Nadie lo reemplazó, pero ya no lo consultan. Lo están silenciando con una estrategia fría, calculada y absolutamente despiadada. Y lo peor no es que lo ignoren. Lo peor es que todos lo sabían y nadie se lo dijo. La tensión se puede cortar con un cuchillo en los pasillos de Alpine. Desde hace semanas, el nombre de Jack Doan viene perdiendo peso específico dentro del equipo, pero en las últimas 48 horas algo cambió. Según múltiples fuentes internas, el piloto australiano ya no se siente parte de las decisiones técnicas ni estratégicas. El ambiente en Enstone es cada vez más frío. Las reuniones donde antes Doan tenía un lugar fijo en la mesa, ahora transcurren sin que se le dirija la palabra. En más de una ocasión, técnicos que solían trabajar en su entorno fueron reasignados a otras áreas, especialmente a tareas relacionadas con el desarrollo del coche para otros pilotos. Una fuente cercana al equipo lo dice sin rodeos. Jack no está siendo escuchado. En cada sesión, se le habla como si no estuviera. Y lo peor es que nadie lo niega, simplemente lo ignoran. Pero lo más grave, según se comenta en voz baja, es que esa exclusión no es casual. No hay gritos, no hay confrontación, pero cada decisión técnica se toma sin pasar por él. Y eso, en el mundo de la Fórmula 1, es un mensaje más potente que cualquier comunicado. Durante la jornada del jueves, el clima en las instalaciones de Alpine se tornó particularmente incómodo. No hubo discusiones abiertas, ni enfrentamientos directos. Pero en el espacio más importante del equipo, la sala técnica, se vivió una escena reveladora. Mientras se analizaban nuevos datos de simulación y rendimiento, el nombre de Jack Doan no fue mencionado ni una sola vez. Los presentes afirman que fue como si hubieran borrado su lugar en la mesa sin avisar. Él estaba allí, tomó asiento como siempre, esperó que le dieran participación, pero nunca llegó su turno. Técnicos que solían consultarlo directamente ahora pasaban de largo. La tensión era visible. Y Doan, según personas cercanas, salió de esa sala sin decir una palabra, pero con la furia en los ojos. Una fuente interna detalló. Le están haciendo vacío, y él lo sabe. Lo que más duele no es que le digan algo, es que no le digan nada. No hay reproche, pero tampoco consideración. Lo están desactivando sin anunciarlo. Este tipo de desplazamiento silencioso, en la dinámica interna de un equipo de Fórmula 1, suele ser más destructivo que una decisión oficial. Porque no hay espacio para reaccionar, ni para defenderse. Simplemente, se esfuma el protagonismo. Para Jack Doan, que lleva años construyendo su camino dentro de la estructura, esta invisibilidad repentina es una forma de humillación encubierta. Y aunque aún no lo ha expresado públicamente, por dentro arde. La incomodidad que vive Jack Doan ya no se limita a la sala técnica. En el entorno diario del equipo, los gestos dicen mucho más que las palabras. En el comedor interno, donde solía compartir mesa con ingenieros y responsables directos, ahora se lo ve solo, repasando informes en su tablet mientras otros conversan sin invitarlo a la mesa. No es que lo excluyan abiertamente, es que lo ignoran sutilmente. Y eso duele más. Un miembro del staff administrativo lo dijo sin rodeos al salir de una reunión. Es como si ya no fuera parte del equipo, pero nadie se animara a decírselo. Todo se organiza a su alrededor, no con él. Ese tipo de exclusión, silenciosa pero constante, erosiona la moral de cualquier piloto. Doan, que hace solo meses era considerado un pilar en el proyecto deportivo de Alpine, ahora se siente un espectador dentro de su propio equipo. Incluso en los pasillos, el cambio es evidente. Técnicos que antes respondían rápidamente a sus consultas, ahora derivan todo a otros departamentos. Sus sugerencias sobre la evolución del coche ya no se implementan, ni siquiera se debaten. Lo más simbólico fue lo que ocurrió en el área de simulador. Una sesión de ajustes de comportamiento en curva, programada originalmente con participación de Doan, fue modificada sin previo aviso. En su lugar, trabajaron otros dos pilotos del entorno de desarrollo. Él se enteró por el sistema interno. No lo llamaron. No le explicaron. Y ese tipo de decisión, aunque no figure en ningún comunicado, es tan clara como una orden directa. Su rol está perdiendo peso. Con el paso de las horas, la frustración de Jack Doan deja de ser interna y comienza a notarse. Aunque sigue sin explotar en público, su lenguaje corporal habla por él. Camina con la mirada baja, apenas intercambia palabras con sus técnicos de confianza, y en las sesiones compartidas evita participar salvo que lo llamen directamente. Es como si estuviera esperando una confirmación oficial de lo que ya es evidente. Y es que más allá de lo que siente, los datos concretos respaldan su percepción. Desde principios de mayo, los documentos internos de planificación, a los que acceden solo los miembros operativos, muestran una reducción sistemática en la participación de Doan en simulaciones, tareas de desarrollo y análisis. Mientras tanto, otros nombres ganan protagonismo.
Uno de los ingenieros del área de simulación lo expresó con cautela. No nos dijeron nada, pero las órdenes vienen de arriba. Doan dejó de ser prioridad. No es algo personal, es directiva pura. Ese tipo de decisiones no se explican. Se ejecutan. Y el piloto que queda afuera no recibe explicaciones. Recibe silencio. Para un joven como Doan, que ha apostado por el proyecto Alpine desde las categorías inferiores y que se formó dentro de esta estructura, el golpe es emocional antes que profesional. Porque no solo se trata de no ser elegido. Se trata de no ser considerado. A esto se suma un detalle simbólico que pasó desapercibido para muchos, pero que dentro del equipo fue interpretado como definitivo. El panel táctil del área de feedback de pilotos, donde usualmente figuraban los nombres activos para las tareas de cada día, fue actualizado esta mañana. Doan ya no aparecía en la pantalla principal. Su perfil fue desplazado al final de la lista. Sin aviso. Sin motivo. Sin retorno. El día avanza y, con él, la exclusión de Jack Doan dentro del equipo Alpine se hace más evidente y, también, más dolorosa. Porque ya no es solo una cuestión de agenda o tareas técnicas, es personal. Y Doan lo sabe. Varios miembros de su entorno más cercano, aquellos que lo acompañan desde sus días en Fórmula 2, ya comenzaron a retirarse de espacios clave. Uno de ellos incluso solicitó formalmente no participar en las sesiones conjuntas de evaluación de pilotos. El motivo, según se filtró: no hay nada que evaluar si ya se decidió todo desde antes. Esa frase resume el sentimiento dentro del equipo de Doan. No está perdiendo protagonismo por resultados o rendimiento. Está siendo apartado. Y lo más difícil de aceptar para él no es la falta de respuestas. Es la indiferencia. Fuentes internas aseguran que Doan pidió, hace solo 2 días, una reunión privada con uno de los responsables de operaciones deportivas. La respuesta fue: estamos con el calendario ajustado, te aviso apenas tenga hueco. Todavía no lo llamaron. Y eso, para un piloto que formó parte activa del desarrollo del monoplaza actual, es una forma de abandono institucional. Lo que más indigna a su círculo íntimo es la falta de claridad. No hay ninguna comunicación directa sobre su estatus. Solo desplazamientos silenciosos, ausencia en documentos clave y miradas que evitan el contacto. Un técnico lo expresó con crudeza. No lo bajaron. Lo están evaporando. Doan, acostumbrado a competir con intensidad, a hablar poco y trabajar mucho, empieza a perder la calma internamente. Algunos lo vieron apretar los puños durante una charla técnica donde se mencionaron pilotos de desarrollo, sin que nadie lo nombrara. Otros notaron que evita entrar al comedor si hay jefes de área. Y lo más duro es que, para muchos dentro del equipo, esto ya es irreversible. No hay señales de marcha atrás. Solo silencio, desplazamiento y olvido. La situación de Jack Doan en Alpine ya no genera dudas dentro del entorno más cercano. Ha pasado de ser una de las apuestas a futuro a convertirse en una figura incómoda. No por actitud, ni por errores en pista, sino por el simple hecho de que ya no encaja en el nuevo plan. Y ese plan, aunque no ha sido comunicado oficialmente, gira alrededor de otro nombre. Un piloto que, sin pedirlo abiertamente, ha ido absorbiendo espacios, tareas y protagonismo. Y mientras eso ocurre, Doan observa en silencio cómo se apagan una a una las luces de su proyecto. Esta mañana, en el área técnica donde se procesan los datos de simulador, hubo un cambio más que simbólico. El canal interno que llevaba su nombre fue archivado. Se justificó como una reestructuración del sistema de feedback, pero los ingenieros que estaban allí lo entendieron como un cierre. Uno de ellos lo confesó, en voz baja. Sabemos que no es un error. Cuando un canal se archiva, es porque ya no se espera usarlo. Doan no preguntó. Solo miró la pantalla, se dio vuelta y se fue. No hay que ser psicólogo para entender lo que sintió. Es el equivalente a quitarle el escritorio a alguien sin avisarle que ya no tiene trabajo. Más tarde, durante una breve reunión general con parte del personal técnico, Doan estuvo presente físicamente, pero completamente aislado. No intervino, no opinó, y, lo que más llamó la atención, nadie se dirigió a él. Fue como si se hubiera convertido en una figura invisible. Un nombre que está, pero ya no cuenta. Incluso uno de los coordinadores, al repasar las tareas programadas para los próximos días, omitió mencionar las asignadas a Jack. Alguien, en un gesto incómodo, quiso corregirlo. Pero la respuesta fue seca. No hace falta. Eso está en revisión. Y en la jerga interna de un equipo de Fórmula 1, en revisión significa una sola cosa: ya no forma parte del camino central. Doan, que durante años había sido paciente, estratégico y leal, ahora carga con una furia muda. Una mezcla de decepción, impotencia y orgullo herido. Porque lo que más duele no es haber sido reemplazado. Es haber sido desplazado sin que nadie tuviera el coraje de decírselo. A medida que cae la tarde sobre Enstone, el clima dentro del cuartel de Alpine es tan silencioso como elocuente. La figura de Jack Doan,
hasta hace poco parte del futuro del equipo, ahora circula como una sombra, sin destino claro. No hay discusiones, no hay rechazos explícitos. Lo que hay es algo mucho más cruel, indiferencia estratégica. En un equipo de Fórmula 1, cada piloto vive del detalle. Quién lo saluda primero, a quién se le asigna un ingeniero, quien recibe antes los datos brutos o el feedback de la última sesión. Y Jack lo está viendo todo. Y no es un error. Hoy, durante una rutina de chequeo de instalaciones técnicas, se retiró su foto del panel de pilotos activos en el pasillo principal. Nadie lo comentó. Nadie lo explicó. Simplemente ya no estaba. Un mecánico de confianza, que ha trabajado con él desde sus primeros test, no pudo evitarlo y se lo dijo. Jack, sacaron tu foto. Ya ni disimulan. Él no respondió. Se limitó a mirar la pared vacía y girar el rostro con los labios apretados. Esa imagen recorrió todo el edificio. Porque no hace falta gritar para que todos entiendan que alguien está siendo desplazado. Pero Doan no es ingenuo. Sabe leer el ambiente. Sabe que esto no es un descuido. Es un proceso. Planeado, calculado y ejecutado con precisión. Algunos miembros de su entorno ya se preguntan si no es momento de forzar una conversación directa. Pero otros lo frenan. ¿Para qué? Ya no hay nada que reclamar. Lo están bajando sin bajarlo. Lo más duro ocurrió al final de la jornada. Mientras el resto del equipo se reunía para una sesión de cierre en el centro de operaciones, Jack fue informado de que no era necesaria su presencia. Se le sugirió descansar. Descansar. En este contexto, eso equivale a desaparecer. Doan se retiró solo, sin piloto acompañante, sin ingeniero, sin que nadie lo detuviera. Y mientras caminaba hacia la salida, todos, absolutamente todos, entendieron lo que estaba pasando. El piloto seguía ahí, pero el proyecto ya no. La noche cae sobre Enstone, y lo que debería ser una jornada más en la planificación técnica del equipo se ha convertido, para muchos dentro de Alpine, en el capítulo silencioso de una salida no declarada. Jack Doan, con su habitual discreción, no ha dicho una sola palabra públicamente, pero cada paso que da, o que ya no da, habla por él. La escena final del día fue simbólica. Mientras se organizaban los horarios de simulador para el fin de semana, Doan no figuró en la lista. Un técnico joven, al darse cuenta, intentó incluirlo. Pero un superior lo corrigió. Déjalo así. Ya está decidido. Esa frase retumbó más fuerte que cualquier comunicado oficial. No hay despedida. No hay rueda de prensa. No hay reunión privada. Hay una estrategia de desgaste basada en una idea simple. Si no lo enfrentas, no te responde. Y esa es la táctica aplicada con Doan. No lo confrontan, no lo critican, no le quitan el pase. Lo van apagando. Lo van rodeando hasta dejarlo fuera del centro. Para alguien que creció en el automovilismo con la disciplina de un piloto de fábrica, la situación es demoledora. No por lo mediático, sino por lo humano. Doan dio todo dentro de Alpine. Apostó por el equipo cuando aún no tenía certezas. Trabajó horas extra, compartió simuladores, evitó polémicas. Y ahora es tratado como si nunca hubiera sido parte. Un ingeniero que lo conoce desde hace 3 años lo dijo con dolor. No es que Jack se equivoque. Es que ya no lo necesitan. Y lo están haciendo desaparecer sin una palabra. Es como borrar un archivo sin abrirlo. La gran pregunta que flota en los pasillos ahora no es si Doan sigue siendo parte del proyecto. La pregunta es por qué lo siguen teniendo dentro del edificio. Porque la respuesta emocional, la que todos entienden pero nadie dice, es brutal. Ya lo sacaron, pero quieren que se dé cuenta solo. Y mientras tanto, el piloto camina por el paddock con una carpeta cerrada bajo el brazo, en completo silencio. No busca explicaciones. No discute. Pero los que lo miran de cerca saben una cosa. Esa calma que muestra, ya no es paciencia. Es contención. Y cuando esa contención se rompe, lo que sigue ya no es una salida. Es una reacción. Son casi las 9 y la base técnica de Alpine comienza a vaciarse. Pero hay una oficina que permanece encendida, la de planificación de pilotos. Desde allí, se terminan de definir roles, simulaciones y sesiones de trabajo clave para la próxima semana. Y, una vez más, el nombre de Jack Doan no figura. El patrón se repite. No está asignado a las reuniones clave. No tiene sesiones programadas de análisis de datos. No se le solicita retroalimentación. No existe, aunque sigue presente físicamente. Esto ya no es un simple ajuste de planificación. Esto es un mensaje estructural. Una reubicación forzada que ocurre sin palabras, pero con cada decisión operativa. Esta noche, un dato interno lo confirmó todo. El canal de mensajería técnica directa entre Doan y su anterior ingeniero de pista fue eliminado. La explicación oficial fue reorganización del flujo de trabajo. Pero todos saben que eso, en este contexto, significa algo mucho más claro: fin de vínculo operativo. La reacción emocional de Jack fue contenida, pero clara. Según testigos, al enterarse, cerró su portátil de un golpe seco. No gritó.
No discutió. Simplemente se levantó y abandonó la sala sin decir adiós. Uno de los encargados de sistemas, que lo observó desde su escritorio, lo resumió así. Doan ya no se va del equipo. El equipo se fue de él. A esta altura, muchos se preguntan por qué no da un paso al frente. ¿Por qué no exige una explicación directa? ¿Por qué no encara a la dirección? Y la respuesta está en su historia. Porque nunca fue de los que imponen. Fue de los que construyen. Y ahora ve cómo todo lo que construyó se está desmoronando en silencio. Lo más duro es que, incluso quienes están del lado técnico, no pueden defenderlo. No porque no lo valoren, sino porque ya no tienen margen. Las órdenes vienen desde arriba. Y las prioridades ya no lo incluyen. Algunos lo consideran una víctima del nuevo proyecto. Otros, el costo de la renovación. Pero para quienes lo conocen desde adentro, es simplemente injusto. Y esa injusticia arde. La jornada termina, pero el conflicto no. Lo que parecía ser solo una percepción aislada se confirmó, paso a paso, como una realidad innegable. Jack Doan ha sido apartado del centro operativo del equipo Alpine sin una palabra directa, sin una explicación formal, sin una oportunidad de defensa. Y eso es lo que más le duele. Para un piloto que creció bajo el ideal de ganarse todo con trabajo, que respetó cada etapa del proceso, que evitó polémicas públicas y se mantuvo dentro del sistema con disciplina, la indiferencia de hoy es más cruel que cualquier despido. Porque si lo hubieran llamado y dicho tu ciclo terminó, quizás lo habría aceptado. Pero lo que está viviendo es peor. Es el desarme silencioso de su espacio, de sus vínculos, de su lugar. Esta noche, en uno de los pasillos laterales del edificio de simulación, Doan fue visto detenido frente a la cartelera donde ya no figura su nombre. Se quedó ahí, inmóvil, durante varios minutos. No estaba revisando horarios. Estaba procesando el mensaje más doloroso que se puede recibir en un equipo. Ya no te están esperando. A lo lejos, algunos miembros del equipo lo vieron. Nadie se acercó. Quizás por incomodidad. Quizás por miedo. Quizás porque ya lo dieron por fuera. Pero el silencio, otra vez, fue total. Y esa escena fue, sin dudas, la más devastadora del día. Doan no dijo nada. Solo respiró profundo. Y se fue. Con la cabeza en alto, sí. Pero con una herida que todos notaron. Porque en la Fórmula 1, perder un asiento puede doler. Pero perder tu voz dentro del equipo, eso te quiebra. Hoy, 16 de mayo de 2025, Alpine sigue funcionando. Pero uno de sus pilotos ya no forma parte de su alma.